Ya inicia Zona 8, Tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Zona 8, la experiencia informativa que realmente importa. Quedan con ustedes nuestros panelistas. Panamá y mis amores, bienvenidos todos a esta emisión de Zona 8, Tertulias y más. De regreso a de estas fechas precuaresmales. Ya Polanco nos dirá cómo nos fue como país, qué pasó, qué no pasó, cuántas bajas tenemos. Tristemente sabemos que ha habido algunas. Míralo a Polanco, está radiante. Muy reído. Radiante, feliz. También nos acompaña Pastora Portugal, Luis Ruiz, Arsenio Samaniego en los controles, Patricia Ocando en la producción. Eduardo Sato les da la bienvenida, recordándoles a todos que estamos en el 94.1 FM de Panamá y Panamá Oeste, 103.7 FM en Bocas del Toro, Chiriquí, la comarca Nove Buglé, 93.1 en provincias centrales, 99.1 FM Colón y Cunayala, 101.1 FM Darién, comarca Guargandí y Emberá, Guonán, además del canal 857 de Tigo. Pueden encontrarnos también en nuestra página web www.radiohogar.org y también en nuestra aplicación Radio Hogar, en el Facebook La Voz de tu Iglesia y en Facebook Radio Hogar. Recordemos algo, ¿qué nos toca hacer a todos ahora que empieza otra faceta de la vida nacional? Ser tan feliz, pero tan feliz, que cuando los demás nos miren, también sientan la alegría y tengan ganas de vivir. Vamos a orar. Chao. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita. Amén. Café y titulares. Bueno, gran parte de la tinta que se derramó, sí, todavía se derrama tinta. Bueno, de la tinta que se derramó sobre papel en los titulares de los periódicos del mundo, tuvo como protagonista principal a Donald Trump. Eso ni hablar. El discurso que pronunció en el Capitolio, que incluso estuvo lleno de incidentes porque tuvieron que sacar a un representante demócrata de Houston, fue otra vez apabullante, amenazante y doloroso incluso para los panameños. Vamos a ver un resumen de esta intervención del presidente Donald Trump en el Capitolio. Escuchemos. America is back. Estados Unidos ha vuelto. Con esa frase comenzaba Donald Trump su primer discurso ante el Congreso desde que regresó a la presidencia de Estados Unidos. Durante 1 hora y 40 minutos, en el discurso presidencial al Congreso más largo de la historia moderna, Trump defendió los aranceles, su cruzada migratoria, prometió una guerra contra los cárteles, aseguró que Estados Unidos recuperará el Canal de Panamá y que se hará con Groenlandia. Defendió los recortes de Elon Musk y el giro de la política estadounidense sobre Ucrania. Lo hizo entre aplausos acalorados de los republicanos presentes en la sesión y ante la indiferencia y la protesta de los demócratas. Un discurso que a ratos parecía más bien un mitin de campaña que un balance de sus primeros días de gobierno. Escuchemos. 6 semanas atrás estuve de pie bajo la cúpula de este Capitolio y proclamé el amanecer de la Edad de Oro de Estados Unidos. A partir de este momento, una acción rápida e implacable marcará el comienzo de la mayor y más exitosa era de la historia de nuestro país. Hemos logrado más en 43 días que la mayoría de las administraciones en 4 u 8 años. Lo que realmente caracterizó al discurso fue el carácter polarizante y desafiante de sus palabras. Y en los temas de política exterior, en general, el presidente Trump fue relativamente breve, aunque sí abordó temas como la guerra en Gaza, el tema de la invasión rusa de Ucrania, pero más importante estos temas sobre un imperialismo estadounidense al buscar hacerse del control del Canal de
Panamá y Groenlandia. Todo esto enmarcado en un ambiente de fuerte frustración y crispación política, en el que se vio también pues muchas divergencias por parte de los demócratas que acudieron a ese centro en el Capitolio para escuchar al presidente Trump. Hay que decir, Trump tiene una aprobación de alrededor de 48%, de acuerdo con la más reciente encuesta de CNN, y esto lo ubica solo por encima del Trump de su primer mandato presidencial respecto a otros presidentes en esta misma altura de su gobierno. Es decir, un discurso polarizante que no necesariamente presentó nuevas iniciativas. Lo que llamó la atención luego de este discurso y que se anunciara también la compra de los puertos panameños, no los puertos panameños, déjame aclarar eso, ¿no? Es la compra de las acciones en la empresa que está operando los puertos en Panamá, la empresa Hutchison Ports, fue la respuesta de China, porque han aplicado los aranceles a productos chinos en un 10%, ya conocemos el 25% a México y Canadá. ¿Qué dijo China a través de su ministro de Relaciones Exteriores, Lin Jian? Vamos a escuchar lo que dijo. Voy a tratar de ir leyendo porque yo leo chino. Así que vamos a ver qué dijo el canciller chino. Vamos a ver, a escuchar. El pueblo chino nunca se va a someter al acoso de la intimidación, ni se va a dejar asustar por la intimidación. La presión, la coerción y las amenazas no son la manera correcta de tratar con China. Ponerle presión extrema a China es apuntarle en el lado equivocado y es un cálculo erróneo. Si Estados Unidos quiere detener el fentanilo, debe consultar con China con base en igualdad, respeto, beneficios mutuos, abordando las preocupaciones de ambas partes. No obstante, si Estados Unidos tiene motivos ocultos y persiste en desencadenar una guerra de aranceles o cualquier otro tipo de conflicto, China no va a retroceder en lo más mínimo. Exhortamos al gobierno de Estados Unidos a que cese de inmediato sus tácticas de acoso y retome el camino del diálogo y la cooperación. No sé si ustedes tuvieron esta experiencia de chicos, pero cuando un mamullón, un matoncito, llegaba a rofearte o a tratar de intimidarte, la respuesta tenía que ser igual de agresiva, no importa qué tan pequeño fueras, para poder tratar de igualar las fuerzas. Creo que lo que acaba de hacer China es decirle a Trump, déjate de esto porque las consecuencias van a ser imprevisibles, no solo para Estados Unidos, sino para el mundo entero. Pienso que China no es tan pequeño nada. No es tan pequeño nada. Y tiene una tecnología todavía desconocida. Es una potencia económica. Pero Estados Unidos también. Así que esto no le conviene a nadie. Lo que nos está pasando en el mundo entero no es conveniente. Vamos a presentarla el segmento que sigue, porque este es el tema. Estados Unidos, China, la compra de los puertos panameños y el análisis al respecto que nos puedas hacer sobre las consecuencias de esto y entenderlo mejor, porque creo que no está todo claro, ya que Estados Unidos, el planteamiento que ha hecho con respecto a esta compra está basado en falacias o en inexactitudes, para no decir mentiras, ¿no? Vamos a presentar el segmento de Arsenio y seguimos de inmediato. El invitado tiene la palabra. Está con nosotros Ernesto Bazán, él es el economista que nos ha estado acompañando a lo largo de todas las emisiones de Zona 8 Tertulias y más. Le pedimos a don Ernesto que nos ayude a entender esto que se anunció sobre la compra de los puertos y cómo esta batalla comercial que se puede tornar bélica entre China y Estados Unidos puede afectar al mundo entero y específicamente a Panamá. Bienvenido otra vez, don Ernesto. Gracias por su disposición siempre abierta para los oyentes de Radio Hogar y la Zona 8 Tertulias y más. Esto que ha pasado, la compra de Hutchison Ports, es así de exacto como dice Donald Trump, de que es una estrategia estadounidense para tomar el control de Panamá. Adelante. Sí, muy buenos días. Bueno, primero que nada, me gustaría poner en contexto algo importante, ¿no? Canal de Panamá significa para los panameños una cosa y para Estados Unidos significa otra cosa,
ese debe ser el punto de partida, ¿no? O sea, estamos hablando de dos conceptos diferentes. Para nosotros, cuando nosotros hablamos del Canal de Panamá, es la infraestructura, ¿no?, que permite el paso interoceánico. O también nos podemos referir al Canal de Panamá como la autoridad, la entidad, la institución. Para Estados Unidos, el concepto de Canal de Panamá es diferente. Ellos entienden que el Canal de Panamá es toda la riviera que está alrededor del canal. Todo eso es el canal. Para nosotros no, eso no es el canal, ¿no? Sí. Entonces ahí hay un error conceptual diferente que hace que las interpretaciones, las percepciones, las comunicaciones lleguen distorsionadas y, salgan a relucir algunos desmentimientos o contradicciones o discrepancias, ¿no? Entonces, cuando ellos dicen hemos recuperado el Canal de Panamá, en el fondo lo que quieren decir no es, como lo podríamos interpretar, de que ahora son los administradores de la infraestructura, sino más bien que se ha recuperado la propiedad de los administradores de los puertos que estaban en propiedad de empresas chinas y que ahora están en propiedad o estarían en propiedad de empresas norteamericanas, ¿no? O sea, mejor dicho, lo que quieren decir es nos hemos zafado de los chinos. Eso es lo que quieren decir ellos cuando dicen hemos recuperado el control de Panamá. Si uno lo toma literalmente, claramente es una inexactitud, ¿no? Pero hay que entender, digamos, el contexto de que lo que para nosotros significa Canal de Panamá, para ellos significa otra cosa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, primero que nada, esta operación que consiste en comprar las acciones del concesionario, o sea, no están comprando el puerto, sino están comprando las acciones del concesionario. El puerto sigue siendo panameño y sigue con un contrato de concesión, ¿no?, que ya no es Hutchison quien va a ser el concesionario o el accionista, sino más bien va a ser, el accionista es Panama Ports, el concesionario es Panama Ports, el accionista es Hutchison, ¿no?, a través de sus filiales. Pero el accionista de ese concesionario ya no va a ser la empresa china o la empresa basada en Hong Kong, sino más bien sería un fondo de inversión llamado BlackRock. BlackRock es la empresa que administra fondos de inversión más grande del mundo. Aproximadamente administra el 10 billones de dólares. O sea, 10 millones de millones. Wow. Eso es más o menos como 120 veces el PIB de Panamá, aproximadamente, ¿no? Entonces, y para que ustedes tengan una idea de lo que administra BlackRock y de su tamaño y por lo tanto de su influencia y eventualmente de su poder, ¿no?, en el aspecto económico, el país más grande, el PIB más grande del mundo es el de Estados Unidos, más o menos 27 billones. El segundo país, más grande en PIB es China, más o menos 18 billones, ¿no? El tercero es Alemania, aproximadamente 5.5 billones. Y el cuarto es Japón, aproximadamente 4 billones de dólares de PIB. Entonces lo que administra BlackRock es 10 billones, o sea, es más que el PIB de Alemania y Japón juntos, ¿no?, que son los países tercero y cuarto más grandes del mundo, ¿no? Entonces es un fondo billonario, ¿no? Es más que multimillonario, es billonario. Entonces, y algo importante es que BlackRock no ha comprado específicamente, las acciones de Hutchison en Panama Ports, sino que esto es parte de una compra mundial, donde está comprando las acciones de los tenedores de las de 43 empresas en el mundo que administran puertos, ¿no? Entonces,
no es que es algo dirigido específicamente a Panamá, ¿no? Sino que es una compra mundial donde BlackRock está entrando en el negocio de infraestructura, o mejor dicho, ya estaba en el negocio de infraestructura, está ampliando su participación en el negocio de infraestructura en alianza con una empresa, digamos, suiza, que tiene un pequeño, digamos, una pequeña participación en la compra y que va a ser la que pues va a llevar todo el know-how, porque BlackRock es básicamente un fondo de inversión financiero, o sea, ellos ponen el capital, pero se necesita de un acompañante que sea el que lleve los conocimientos, el know-how, porque estos son negocios complejos, no son fáciles de administrar, cualquier persona, cualquier empresa no lo puede hacer. Entonces, ahora, ¿cuáles son las consecuencias en Panamá? Primero, antes de que aborde las mucha consecuencias, presión, ¿no? don Ernesto, antes de que aborde las consecuencias, Pastora tiene una pregunta sobre lo que usted acaba de mencionar. Adelante, Pastora. Sí, profesora, usted acaba de mencionar que es una empresa súper millonaria, súper poderosa. ¿Qué consecuencias trae esto a la economía panameña, que esta empresa se haga cargo pues de de los puertos prácticamente? Eso iba, don Ernesto. Adelante. Sí, ya vi que eso iba. Sí. Bueno, básicamente la principal consecuencia es que nosotros estábamos viviendo uno de nuestros problemas geopolíticos más importantes de la historia republicana. Yo diría que después de que cortamos relaciones con Estados Unidos, ¿no? Yo diría que este fue el momento, estábamos pasando por el momento más tenso, todavía no nos hemos liberado, pero antes de esta noticia, el momento de tensión era fuerte porque estábamos enfrentándonos geopolíticamente a la principal potencia del mundo, que como habíamos comentado en un otro programa, nos podía sancionar económicamente y nos podía hacer mucho daño, ¿no? A través básicamente del corte de las corresponsalías, es decir, que los bancos panameños no puedan hacer operaciones en Estados Unidos. Eso nos hubiese significado un gran daño. Y también no podemos dejar de tener en cuenta que Estados Unidos tiene una de las milicias más fuertes del mundo y nosotros no tenemos milicia. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos a ellos? Porque hay una realidad. La realidad es que nadie nos va a defender. O sea, no nos podrán hacer, si hay un enfrentamiento militar, o sea, nadie va a venir a defender a Panamá frente a Estados Unidos. Si hay una intervención militar, o sea, van a haber comunicados de apoyo moral, pero nadie va a venir, digamos, a resolvernos el problema, ¿no? Entonces, las amenazas eran económicas, militares, y me parece por el discurso, por lo que mencionó el presidente Donald Trump el día de ayer, ¿no? Cuando él dice, entre comillas, hay que poner entre comillas, hemos recuperado o estamos recuperando el canal de Panamá, lo que quiere decir, digamos, mi interpretación es que eso nos está liberando de muchas tensiones. Mientras haya esa tensión, Panamá no tenía la capacidad de atraer inversiones. Entonces, la primera consecuencia es que al, digamos, Estados Unidos estar más tranquilo, no sé si del todo tranquilo, habrá que esperar lo que pasa en los próximos días, sí, pero al estar más tranquilo, por que no hay o no habría presencia china en, digamos, en las zonas cercanas del canal, entonces yo diría que eso va a permitir que llegue más inversión al país y la inversión es lo que genera empleo, ¿no? Entonces eso pues es una buena noticia. En segundo lugar, con respecto a los puertos, ahí normalmente yo no conozco el contrato, no he leído el contrato de concesión con Panama Ports, pero normalmente los contratos, pero sí he leído otros contratos y pues yo sé que normalmente los contratos de concesión requieren una autorización del concedente, es decir, del Estado panameño. Panamá tiene que aprobar el cambio del accionista. Eso es típicamente una cláusula en los contratos de concesión. Y probablemente a Panamá le va a convenir digamos, ese cambio de propiedad, por lo que ya hemos mencionado, ya que la presencia de empresas chinas nos traía complicaciones innecesarias con los Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial.
Entonces, pero hay algo más, ¿no? Hay algo más ahí. El punto es que el contrato continúa y el contrato va a seguir una Contraloría, va a seguir la investigación y auditoría de la Contraloría, y a mí me parece que ese contrato pues es una buena ocasión de poder renegociarlo. Don Ernesto, ¿este tipo de negociaciones se hace a esa velocidad? Digamos que haya empezado a finales de noviembre, luego de las elecciones donde resultó electo de Donald Trump, y ya se resolvió la cosa. Vamos a ponerlo más dramático aún, en estos 44 días o 43 días de gobierno de Donald Trump. ¿Es así de rápido la cosa? ¿O esto tal vez venía por mucho tiempo atrás papeleándose y ahora se resolvió y Donald Trump ha aprovechado para levantar la bandera del triunfo, y su accionar contra Panamá no era más que meter el pie en el acelerador para que esto se diera como se dio? Adelante. Sí, bueno, ha dado usted en el clavo. Lo que más quiere Donald Trump es levantar la bandera del triunfo. Eso es lo que más quiere, ¿no? Entonces, del triunfo de todo tipo, ¿no? Sí. Y eso, cuando tuvo, digamos, la famosa reunión con el presidente Zelensky, que dio la vuelta al mundo, o sea, él lo que quería era que se firme el acuerdo de paz para levantar la bandera del triunfo. Eso es lo que él está buscando en términos generales. Esto le ayuda, pero hay que contar un poquito de historia, ¿no? O sea, BlackRock comienza, digamos, en la década de los 90, por ahí más o menos. Es un fondo de inversión que comienza invirtiendo en bonos y en acciones. Después ha ido creciendo. Y hace poco, hace algunos años, BlackRock compró un fondo de inversión que se llamaba Global Infrastructure Finance o algo así, pero era un fondo de inversión que exclusivamente invertía en infraestructura, ¿no? En concesiones de puertos, en concesiones de carreteras, en concesiones de aeropuertos, ¿no? Entonces ahí cambió un poco la estrategia. Y me parece que BlackRock, que es un fondo cazador de oportunidades, ya venía, digamos, viendo opciones de inversión, ¿no? Y probablemente venía en conversaciones vamos a decir, de seducción económica, ¿no? Con la nueva administración Trump, ¿no? Incluso antes de que tomen el poder. Ya probablemente ya había conversaciones de, mira, ¿qué te parece si nosotros hacemos esto? ¿Cómo lo ves? ¿No? Y probablemente tenía la venia de la actual administración Trump. Entonces, pero esto es una estrategia de BlackRock en donde ya se venía haciendo inversiones en infraestructuras. Ellos tienen inversiones en los accionistas de muchos aeropuertos, ¿no? Entre otros. Entonces vieron esta oportunidad, a mí me parece, y pusieron un buen billete sobre la mesa. O sea, se habla de 22.000 millones, ¿no? Que es más o menos la cuarta parte del PIB de Panamá. Cuando esto pasó, cuando se anunció las acciones de Hutchinson, que es la empresa china, la empresa de Hong Kong, tuvieron una subida importante, ¿no? en el mercado de acciones. Entonces, lo cual significa que esto fue como una buena noticia para los accionistas de Hutchinson, ¿no? Claro. O sea, me están comprando, pero me están pagando muy bien, ¿no? Entonces, a mí me parece que, digamos, es una operación, una transacción financiera, pero que tiene componentes políticos, geopolíticos, digamos, que ya probablemente se venían conversando con la actual administración Trump desde hace algún tiempo. Y probablemente BlackRock ya venía midiendo, digamos, este tipo de riesgos y oportunidades al mismo tiempo. Con Ernesto, dos afirmaciones de mi parte y una pregunta. Se conoce que BlackRock juega duro y manipula el mercado a su favor sin importar las consecuencias. Una de ellas fue, el año pasado lo sancionan por manipular el tema carbón, encareciendo la energía eléctrica en muchas partes de Estados Unidos, solo por eso, para beneficiarse económicamente. Y también sabemos que BlackRock es uno de los fuertes accionistas de First Quantum, que es la que maneja la minera Panamá aquí. La pregunta es, viendo lo que ha pasado con los puertos y la administración Trump, ¿podría seguir la presión solamente para que Panamá se meta en el tema minero otra vez
sobre pretexto de cualquier cosa solo para que esa mina vuelva a operar, beneficiando así a BlackRock y los otros inversionistas? Bueno, a ver, BlackRock es una empresa sumamente poderosa por su tamaño. 10 billones de dólares representa 10 billones, ¿no? O sea, 10 millones de millones. ¿no? Eso representa más o menos el 10% de toda la economía mundial. Okay. Una sola. Okay. Un solo fondo de inversión, 10% de todo el PIB mundial, ¿no? Para tener una idea, digamos, el tamaño. De esto, ¿no? Y como les decía, esta es una transacción financiera que tiene también ribetes geopolíticos y de juegos de poder, ¿no? Entonces, BlackRock es accionista de las principales empresas que ustedes conocen. O sea, por ejemplo, es accionista de Coca-Cola. ¿no? Es creo que el principal accionista de Coca-Cola. Pero curiosamente también es el principal accionista de Pepsi Cola. O sea, para que ustedes tengan el poder que tiene BlackRock, ¿no? Entonces está en todos lados, ¿no? Entonces, claro, una de esas inversiones se conoce que la tiene en First Quantum, o sea, no sé si todavía seguirá teniendo esa participación, porque esto como son empresas que se cotizan en la bolsa de valores, se compran y se venden las acciones diariamente, ¿no? Entonces, pero esto, pues obviamente, al representar, digamos, una mayor presencia de BlackRock en Panamá y con la conexión que tiene en Estados Unidos, podría ser un elemento adicional en este juego de negociaciones, en esta ronda de negociaciones que viene, que va a ser muy importante para Panamá, porque lo ha anunciado ya la administración del presidente Mulino de varias veces, que viene a debate el tema de la operación minera, ¿no? Entonces, y en ese debate, en esa ronda de negociaciones que van a ser muy ásperas, yo pronostico que van a ser muy ásperas, probablemente BlackRock va a tener algún juego de influencia política de alguno de los dos lados, porque no olvidemos que BlackRock se maneja, digamos, a niveles muy altos de poder y de jerarquías. Sí. Es decir, el presidente de BlackRock, Larry Fink, es una persona que se reúne de tú a tú con presidentes de los países más poderosos del mundo, ¿no? Entonces, claro, es probable que esa hipótesis sea válida de que, pues, obviamente haya mayor poder por parte de First Quantum para poder, digamos, reiniciar operaciones, como es el objetivo que tienen los señores de First Quantum. Claro, ahora que tiene la bota en el cuello de Panamá, por poner una metáfora. No sé si le respondí todo o me quedó alguna pregunta pendiente. Hay una pregunta pendiente que es la de Luis Ruiz, la hacemos y seguimos adelante porque ya tenemos a nuestros invitados al siguiente tema listos ya con nosotros. Adelante, Luis. Sí, buenas, profesor, una consulta. ¿Cómo quedan con este cambio? Todavía no hay nada seguro, pero están trabajando en eso. ¿Cómo quedan los trabajadores? Y el tema del aumento de empleo. Esta nueva empresa BlackRock modificaría, desde su punto de vista, modificaría el futuro de los trabajadores. ¿Habría más empleo o cuál es la visión de los actuales y futuros trabajadores de Panamá Port? Sí, bueno, muy buena pregunta, porque es importante aclarar, ¿no? O sea, realmente hay un contrato de concesión entre el Estado panameño y Panama Ports, ¿ok? Panama Port Company. Entonces, ese contrato se mantiene, ¿ok? El concesionario, que es Panama Ports, se mantiene, las personas se mantienen, o sea, es la misma empresa que va a seguir gestionando. Lo que cambia es de dueño, ¿ok? Panama Ports está cambiando de dueño. Entonces, ese es, digamos, el principal cambio, ¿no? Pero no debería tener, digamos, algún tipo de consecuencias, porque aquí no va a haber mayor inversión. O sea, no hay inversión, ¿por qué? Porque lo que está viendo es un cambio de dueño, un cambio de accionista, ¿no? Es como, imagínense cualquier negocio, un restaurante, ¿no? Que tiene sus meseros, tiene su cocinero, tiene sus administradores y cambia de dueño, y el restaurante sigue funcionando como tal. Pero independientemente de eso, a mí me parece que es una buena oportunidad para sentarse a renegociar ese contrato, ¿no? Porque el Estado panameño, como les decía, es probable
Y digo es probable porque no conozco con detalle el contrato de concesión, sinceramente no lo he leído, pero usualmente los contratos de concesión, y creo que este no es la excepción, tienen una cláusula que dice que si hay un cambio de accionista del concesionario, eso requiere la aprobación del concedente, es decir, el Estado panameño. Claro. Entonces el Estado panameño tiene, digamos, la sartén por el mango, ¿no? En esta transacción. Obviamente le va a convenir por las razones geopolíticas que se dé el traspase de accionista, pero es una buena oportunidad para decirle al nuevo accionista, bueno, mira, tenemos que sentarnos porque tenemos que hacer una negociación, este contrato no se negoció bien, no es favorable para los intereses panameños y entonces podemos hacer estos ajustes, ¿no? A mí me parece que esa es una buena oportunidad. En un mundo normal, pero no estamos viviendo un mundo normal, don Ernesto. La experiencia no dice eso. Con la contraparte bueno, que tenemos que, yo pienso que tenemos que intentarlo. Sí, sin duda. Ese contrato claramente no ha sido favorable, ¿no? Y ahí están todos los números, están todas las evidencias de que ese contrato, digamos, no ha sido favorable para los intereses del país y de los panameños, ¿no? Claro. Agradecemos su presencia, don Ernesto. Usted siempre responde favorablemente a los oyentes de Radio Hogar y Zona 8 y estaremos siempre agradecidos por eso. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato con el siguiente segmento y los invitados de Sobremesa. Adelante. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. ¿Sabías que está demostrado que los colaboradores rinden un 20% más en un ambiente laboral de espiritualidad y hermandad? Fundación Profe lleva talleres de capacitación, formación espiritual y humana a colaboradores de distintas empresas, públicas y privadas, inscritos en su programa de solidaridad para asistir y ayudar a las obras sociales de la Iglesia Católica. Si tienes una empresa o eres colaborador y deseas que tu ambiente laboral sea mejor, contáctenos al 228-2323. Conoce más en www.fundacionprofe.org. Siga con nosotros en más de Zona 8, Tertulias y más. Sobremesa, la conversación estimulante del día. Antes de entrar a la sección de Sobremesa, que ya tenemos nuestros invitados con nosotros en la plataforma digital, quisiera informarles que el Papa Francisco amaneció bien, ha descansado, se encuentra trabajando y no se prevén mayores sobresaltos de momento. Sí está con oxígeno auxiliar, pero en cánulas, algo muy no invasivo, y se encuentra pues reposando. Para continuar, que esto siga así, vamos a orar un poco por la salud del Papa y ya venimos enseguida con Sobremesa. Padre Celestial, te damos gracias por el servicio amoroso del Papa Francisco y la esperanza que inspira en tantos por tu gran misericordia. Te rogamos que tengas piedad de él en este momento de enfermedad y te pedimos que guíes al personal médico que lo cuida. Concédele la paz y sanación por Cristo nuestro Señor. Amén. Está con nosotros Roderick Gutiérrez, él es ingeniero ambiental y un activista en defensa del sector minero. Y queremos conocer, luego que el presidente haya anunciado que este va a ser un tema que él va a abordar en los próximos días, que aún no tiene claro por dónde vendrá, cuál es la ruta, pero sabe que es un tema que debe abordar. ¿Cuál ha sido pues la reacción en el sector, don Roderick? Es lo que queríamos saber, y si ustedes ya han estado en previas conversaciones sobre el tema y cuál puede ser el camino que se va a tomar. Le escuchamos. Sí, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Activista en pro de la minería, sí, soy el presidente de la Cámara Minera de Panamá, así que nos toca, ¿no?, hacer el trabajo de docencia, sí, para explicar un poco más, ¿no?, sobre la actividad minera, más que todo. Ingeniero ambiental, cuando yo estudié ciencias ambientales no existía la carrera todavía como nombre de ingeniería ambiental, ¿no? Okay. Sino que soy licenciado en ciencias ambientales, abogado y también especialista en gestión y planificación ambiental. Bueno, con respecto al tema minero, ya hemos visto que el presidente lo ha dicho que el tema se va a tocar en el 2025, ya estamos en el 2025. Después dijo que se iba a abordar el tema en febrero del 2025. Ya vimos que tuvo una reunión con algunos de los proveedores de la mina que se han visto afectados. Recordemos que son 2.000 proveedores
aproximadamente entre medianos, pequeños y grandes empresas que estaban brindándole el servicio al proyecto durante el tiempo que estuvo tanto en construcción como en operación, y posteriormente entonces que debido a esta paralización abrupta que ha tenido el proyecto Cobre Panamá, muchas de ellas han quedado afectadas a tal punto de que la última encuesta que se realizó con respecto a los 2.000 proveedores, 76% de los proveedores han reducido su planilla, y 42% ya indicaron que este año prácticamente dejarán o sea, ya no podrán seguir con sus operaciones. O sea, ya algunas han quebrado y otras se están yendo de Panamá, porque tenemos que también informar de que el tema de los proveedores no solamente eran proveedores, empresas panameñas, sino también transnacionales que habían invertido tanto en confianza como en dinero y también en capacitación al personal panameño aquí en Panamá, y que ya sus casas matrices le han dicho, ¿no?, que se tienen que retirar de Panamá. Así que estamos esperando, el presidente lo ha dicho, que primero va a ser el tema de la Caja de Seguro Social y de segundo el tema minero. Así que lo que hemos hecho nosotros en la Cámara Minera de Panamá es que nos hemos preparado todo el 2024 con cifras, con datos, con pruebas, para poder entonces, y también con propuestas para poder presentársela al gobierno, porque nosotros somos un ente mediador más que todo. Nosotros representamos al sector, no solamente defendemos el proyecto Minera Panamá, sino todo el sector, todos los proyectos y las empresas que son partes del sector minero aquí en Panamá. Si hablamos de minería metálica, no metálica y también proveedores. Don Roderick, uno de los argumentos tal vez más fuertes que se presentaron en el año 23 y que en medio de todo esto que pasó, porque fue grande la respuesta, la reacción de los panameños en contra de la mina, era el tema ambiental. Usted es licenciado en ciencias ambientales, ¿no? ¿Qué opinión le merece los argumentos que se presentaron en el 23, que aún siguen siendo tema? Todavía hoy se sigue hablando de la, entre comillas, destrucción en el área y los peligros que hay para el ambiente panameño. ¿Cómo lo ve y cuáles son los argumentos que han preparado para refutar este argumento? Claro. Bueno, primero hay que separar las cosas, ¿no? Impacto ambiental no es igual que contaminación. O sea, los impactos ambientales se producen en cualquier proyecto, en todos los proyectos, y dependiendo del mismo, sus impactos son mayores o son menores, y para eso existen los estudios de impacto ambiental, y para eso existimos nosotros los profesionales en materia ambiental, que estudiamos y nos preparamos para trabajar en este rubro. Los estudios de impacto ambientales se realizan por un equipo interdisciplinario, nunca se realizan por una sola persona. Por eso todos los impactos posibles que se pueden ocasionar en un proyecto, y en este caso los proyectos mineros, se tienen que planificar, y para ver cuáles son sus medidas de mitigación y cuáles son sus compensaciones en todo lo largo del proyecto. Esto quería realmente separarlo, porque impacto no es igual que contaminación. Entonces, con respecto al tema de la contaminación, no se ha podido comprobar todavía que existe contaminación producto de la actividad minera en el área. ¿Y esto cómo lo podemos nosotros comprobar? Por supuesto, para poder nosotros determinar si hay una contaminación, tenemos que, primero que todo, tiene que haber un análisis de laboratorio. Los análisis de laboratorio no solamente son de agua, los análisis de laboratorio también son de suelo, también son de aire, también son de agua, e incluso también hay análisis de laboratorio que se hacen dentro de las auditorías, que es para ver la situación laboral, cómo está la seguridad laboral dentro de los proyectos. Entonces, y también de salud, por supuesto. Entonces, al hablar de contaminación, tenemos que hablar de un análisis de laboratorio, o sea, comparado con una norma. O sea, si el análisis sobrepasa lo que dice la norma, entonces existe la contaminación. Una de las mayores de las pruebas que tenemos nosotros es que no hay contaminación, y que se ha estado hablando realmente
más por la parte romántica o por la parte pasional y no por la parte científica, es que ya el ministro de Ambiente ha determinado que hay contaminación. ¿Y por qué lo dice él? No es porque ha cambiado su discurso, sino porque ellos tienen la prueba. Se han presentado más de 9 auditorías ambientales, producto de todas las actividades que se han estado haciendo, todas han pasado, él tiene las pruebas, y también se han realizado no solamente un estudio de impacto ambiental, que es el que muchos piensan que es el único que había y que incluso la Corte Suprema de Justicia ignoró, sino que en todo lo largo del proyecto se han presentado 33 estudios de impacto ambientales para cada una de las obras, para cada una de las actividades, háblese de carretera, campamento, talleres, etcétera, puertos, se han presentado estudios de impacto ambientales y todos han sido aprobados. Los monitoreos que se tienen, yo sí lo puedo decir con toda propiedad, porque conozco la mayoría de los proyectos. Mi empresa Consultores Ambientales y Multiservicios S.A. tiene 21 años de estar haciendo estudios de impacto ambientales, y yo en lo personal tengo 33 años de estar trabajando en temas ambientales tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y muchos de ellos desde el 2008 en temas mineros. Oiga, y una de las cosas que sí les puedo decir es que no existe en Panamá otra empresa que tenga más de 200 puntos de monitoreo y que tenga la tecnología que tiene la empresa Cobre Panamá para poder determinar cómo está el comportamiento tanto de agua, suelo y aire diariamente, que incluso son mejores que las del Canal de Panamá, que los conozco también. Sí, perdón, solo voy a hacer un paréntesis de humor. Si usted tiene 33 años en el mercado, usted empezó como en la primaria, porque se ve muy, muy joven, ¿no? Cierro el paréntesis. Comencé temprano. Algo que le iba a comentar, que viene de la mano de la falta de confianza que tienen los panameños de las autoridades y de todo, ¿no? Aquí no se cree mucho en esos estudios de impacto ambiental porque se presume de que bajo la mesa ocurren cosas y se dejan pasar las situaciones por tal o cual motivo. Por un lado eso, ¿no? Por otro, el argumento que tiene la Iglesia Católica, que ha presentado la historia de la minería en América Latina, y la prueba está allí de cómo dejan, cuando se van las minas, y se van, el desastre ecológico que dejan a su paso, ¿no? Entonces, ¿por qué considerar que en Panamá iba a ser diferente? Creo que esa falta de confianza, volvemos a ese punto, nos tiene en la mesa y ariscos a todos, ¿no? Porque no creemos ni en los estudios, ni creemos que aquí vaya a ser diferente a como ya ha sido en América Latina. Su respuesta al respecto. Claro. Bueno, lo acabo de decir hace un momento, los estudios de impacto ambiental se hacen con equipos interdisciplinarios. Eso significa de que en un estudio de esta magnitud, como una mina, tiene que haber no solamente profesionales, como en mi caso, sino también incluso se involucran empresas en el estudio de impacto ambiental. ¿Qué quiere decir? Que como los trabajos son tan grandes, a veces son empresas forestales, empresas de biólogos, empresas que tienen que ver con el tema de salud ocupacional, empresas se van involucrando dentro del estudio de impacto ambiental, o sea, para entregar el documento. Es una de las razones por la cual yo me involucro en esto y comienzo también a hacer un poco de docencia por respecto al tema ambiental, porque se está afectando a mi profesión. O sea, cuando se dice que no se confía en un estudio de impacto ambiental, entonces yo digo, ¿para qué estudiamos? A nosotros en toda la carrera, yo tengo una carrera, por supuesto, en materia ambiental, pero también tengo 2 maestrías y tengo 2 posgrados en materia ambiental, y en ninguno, ni en la carrera, ni en los posgrados, ni en la maestría, nos han enseñado a nosotros que el activismo ambiental es cerrar calles. A nosotros se nos enseña que nosotros tenemos que hacer los cambios desde adentro, y por eso nosotros nos preparamos, y por eso nosotros estudiamos, y por eso nosotros trabajamos siempre con un equipo interdisciplinario, nunca trabajamos solos. Entonces, que todos los estudios de impacto ambientales son buenos, no puedo meter la mano en el fuego por todo, pero sí les puedo decir que en los estudios de impacto ambientales que de gran magnitud que se han hecho en Panamá, realmente sí cumplen con todos los requerimientos, incluso en materia ambiental. En temas mineros, no solamente se tiene que ver la planificación del proyecto durante su operación o su construcción, sino que el sector minero es el único que tiene que contemplar el cierre y el post-cierre posterior al tema al terminar las operaciones. Con respecto a lo que dice la Iglesia Católica, yo soy católico, y en realidad sí hay muchas malas experiencias a nivel mundial. Sí, con respecto a cómo se ha llevado la minería en algunas zonas, como ejemplo en el caso de África, pero sin embargo,
sí hay muy buenas experiencias con respecto a minería responsable y minería sostenible que se ha llevado a nivel mundial. En otros países incluso no tenemos que ir a países grandes, lo podemos ver en Chile, que en Chile hablar de minería es casi como hablar del canal de Panamá aquí en Panamá, lo podemos ver en Perú, lo podemos ver en Bolivia, que en realidad siempre mezclan lo que es el tema de la minería ilegal, que sí no cumple con ninguno de los requerimientos legales que tiene que cumplir una empresa para poder desarrollar un proyecto o operar un proyecto. Siempre mezclan eso con el tema de lo que es la minería legal, que la minería legal es la que cumple con todos los requerimientos, lo que se va a licitación, lo que solicitan una concesión, lo que invierten mucho dinero, porque también otra cosa, el sector minero es un sector muy riesgoso, por eso siempre lo hacen las empresas privadas y no los estados, porque en realidad antes de comenzar las operaciones hay toda una historia detrás del proyecto. Y les doy un ejemplo, siguiendo con el ejemplo de lo que es la mina de Donoso. Para que la mina de Donoso llegara desde que se descubrió el yacimiento hasta la primera molienda, que fue en 2019, pasaron 51 años. 51 años de estudio, 51 años de trabajo, 51 años de construcción, de inversión, que tuvieron que pasar para poder llegar a la primera molienda. Hoy en día, un proyecto minero con todas las especificaciones, con toda la tecnología actual, se considera que puede tardar entre 16 y 20 años, desde que encuentran el yacimiento hasta su primera molienda. Y en todo ese tiempo hay que estar presentando estudios, hay que estar presentando documentación, hay que estar trabajando en conjunto con las autoridades, que si hay desconfianza, bueno, no podemos meter la mano en el fuego por todos los políticos y por todos los que han estado, pero lo que sí les puedo decir es que no podemos estar mezclando una cosa con otra. O sea, cuando un proyecto minero es legal, cuando cumple con todas las especificaciones y todo lo demás, no tiene por qué tener ningún tipo de problema. Y con respecto a lo que piensa la Iglesia Católica, bueno, lo respetamos. La Iglesia Católica también ha sido una de las que se ha beneficiado mucho de la minería en toda la historia, pero sin embargo también, o sea, nosotros cuestionamos lo que es la minería ilegal, que es lo que entiendo que es a lo que la Iglesia Católica se opone. Luis Ruiz y Pastora Portugal tienen preguntas. Vamos a empezar por Luis. Sí, una consulta. Usted acaba de decir que la falta de seguridad ambiental, de contaminación, no es el problema central de los cierres de la mina. Pero mi consulta es, ¿qué capacitación le están dando al equipo para que desde el punto de vista ambiental darle ideas a las autoridades actuales y futuras, para que las leyes y no fallen, que fue lo que falló en este caso, que fue declarado ilegal, inconstitucional? El contrato, sí. ¿De qué manera, desde el punto de vista ambiental, ustedes pueden aportar para que esta situación sea mejor para sus labores y que no se repita esa situación? En el marco de una ley minera tan vetusta, ¿no? Es antiquísima. Exactamente. Adelante. Sí. Mira, con respecto al tema del contrato, el contrato fue el que fue declarado inconstitucional, no la actividad minera. La actividad minera está aprobada por la misma Constitución. Los artículos 257 y 259 de la Constitución permiten la minería en Panamá. Una ley no puede ir por encima de la Constitución. Y también tenemos un Código de Recursos Minerales que está vigente también y que es uno de los códigos más robustos que se encuentran ahora mismo en Latinoamérica. Con respecto al tema del mismo contrato que fue declarado inconstitucional, nosotros, por supuesto, le hemos dado vuelta a ese fallo una y otra vez con diferentes profesionales, tanto nacionales como internacionales, y un fallo y un contrato para que sea declarado inconstitucionalidad y haya violado 25 inconstitucionalidades, totalmente tiene que ser un fallo político. Con todo el respeto que se merece la Corte Suprema de Justicia, es un fallo totalmente político. ¿Y por qué lo digo? Porque hace un momento dije que existen los estudios de impacto ambiental y existe también el Código Minero. Ambos documentos fueron ignorados para tomar la decisión que se tomó en el fallo. Al decir que el estudio de impacto ambiental del 2011 era un estudio de impacto ambiental viejo y que estaba obsoleto, es totalmente falso porque los estudios no caducan,
siempre y cuando se presenten los planes de manejo ambiental y se presenten todos los informes ambientales, que para eso, y en eso le puedo dar toda la información, porque a eso nos dedicamos nosotros hace 21 años. Y nosotros mantenemos vivos algunos estudios de impacto ambientales que son mucho más viejos que el del 2011. Y eso es parte, y es porque se cumple con las normativas ambientales. Al desconocer el Código de Recursos Minerales, se desconoce cómo se lleva a cabo una operación, se desconoce cuáles son los procedimientos a seguir, y eso tampoco se tomó en cuenta, y el fallo, que son 234 páginas, no lo mencionan y no hace alusión a lo que el mismo Código de Recursos Minerales establece. Además, otra cosa también, el fallo de la Corte Suprema de Justicia también no ordena el cierre de la mina. O sea, en ninguna parte del fallo ordena el cierre. El cierre de la mina, o la primera vez que se utiliza la palabra cierre, fue por medio de un decreto ejecutivo del 19 de diciembre del 2023, en donde el gobierno en ese momento malinterpreta el fallo y habla de cierre. Es por primera vez el fallo en ninguna parte. Por la presión popular. 234 páginas. Por la presión del pueblo panameño. No dice en ninguna parte cierre de la minería. Don Roderick, esa decisión del gobierno en ese momento fue por la presión popular que había, que era tan grande, ¿no? Bueno, sí, había presión y nosotros lo entendemos. Nosotros tratamos de hacer mucha docencia durante el 2023. Vuelvo y repito, nosotros la Cámara Minera de Panamá, o sea, defendemos el sector, no estamos defendiendo proyectos ni estamos defendiendo empresas, defendemos un sector. Somos más de 60 empresas que lo conformamos. Entre ellas hay varios proyectos, por supuesto, de minería que se vieron afectados entonces por la otra ley, que es la 407, que eso es otro tema. Pero sin embargo, sí, y tratamos de hacer mucha docencia, pero había ya un descontento con respecto al gobierno actual, que hay que también tomar en cuenta algo bien rápido. Las protestas no comenzaron por el contrato minero, las protestas no fueron en contra de la minería, las protestas comenzaron cuando los jóvenes salieron y lo tenemos todo documentado. Por eso el 2024 nosotros decimos que nos dio la razón. Nos hemos dedicado todo el 2024 a documentar todo, tenemos todo documentado cronológicamente. Las protestas comenzaron por el descontento que tenían los jóvenes con el gobierno producto del problema del CENIAF, los ventiladores y todo lo demás. Después se sumaron los sindicatos, que ahí fue la primera vez que entonces se mencionó el tema del contrato minero, y entonces el Suntrack dijo vamos a cerrar mañana. Se suman los ambientalistas, que comienzan con una avalancha en las redes sociales, que fue realmente, que marca un antes y un después de la minería a nivel internacional, y después entonces se suman los otros sindicatos y peor todavía, se suman los políticos, siendo un año político. Muchos de esos políticos que estaban en contra en ese momento, entre comillas, del contrato, pero ninguno se lo había leído, hoy en día ocupan algunos puestos de elección. Y toda esa mezcla de cosas que nosotros lo tenemos totalmente documentado, y que incluso estamos haciendo exposiciones a nivel internacional con respecto al cómo se dieron, cómo se fue dando paso a paso el tema del contrato minero. Nos damos cuenta de que en ningún momento realmente el inicio de las protestas fue en contra de la minería. Y la otra cosa también, nos damos cuenta, estudiando todo el caso, que existe un manual para protestar en contra de la minería, escrito en el 2009 por un señor peruano, que incluso se siguió al pie de la letra. Ese manual lo tenemos, es un manual, vuelvo y repito, escrito en el 2009, ni siquiera fue en 2023, en donde se cumplió exactamente al pie de la letra. Esto lo hicieron en Chile en 2018, lo hicieron en Colombia, lo hicieron en Ecuador y lo hicieron también en Panamá. Hasta Portugal. Usted habla ciertamente, Rubén. Adelante, Rubén. El Pleno de la Corte declara inconstitucional el contrato. Al no haber contrato, ¿cómo ejercer una actividad? Ciertamente la actividad no es declarada ilegal, pero a partir de que el contrato es declarado inconstitucional, prácticamente no tienen un asidero legal como para sustentar esa actividad. O sea, el contrato ya no existe. ¿Cómo hacer? Esa parte es la que no me queda clara. ¿Ustedes cómo lo plantean? Bueno, vuelvo y repito, existe la Constitución permite la minería, en su artículo 257 o 159, y también existe el Código Minero de la República de Panamá. Claro. Una ley no va por encima de un contrato. Lo que se declaró inconstitucional fue el contrato, no la actividad minera.
hubo una mala interpretación con respecto al contrato. La ley 407 fue una ley sacada por los diputados del momento, producto de la presión que había en ese tiempo, que es totalmente inconstitucional, producto de que, como se llama, una ley, vuelvo y repito, no puede ir por encima de la Constitución. Entonces, el asidero legal que tiene la minería en Panamá es la misma Constitución y el Código Minero, que establece, primero que todo, permite y establece en su artículo 257 cuáles son los diferentes, las diferentes figuras que se pueden utilizar para desarrollar la minería en Panamá en primera instancia, y el Código Minero establece cuáles son los pasos para poder conseguir la concesión. Otra cosa también, la concesión la da el Código Minero, la concesión no la da el contrato. El contrato lo único que hace es que regula todas las actividades que nosotros siempre dijimos que en el contrato, y una de las faltas que tuvo el contrato, no es porque estaba mal redactado ni nada por el estilo, nunca debió haber metido tantas cosas. Un ejemplo, los puertos. El puerto ya tiene su propia concesión y la concesión la da la Autoridad Marítima de Panamá, no la da el MISI. No tuvo que haber estado el puerto dentro del contrato porque ya el puerto tenía su propia concesión. Por lo menos se malinterpretaron algunas normas como la de restricción del espacio aéreo. Yo pongo siempre como ejemplo, todos los sábados en Chame se pide restricción del espacio aéreo para hacer paracaidismo. Es una norma que existe y en este caso en la minería, igual que en la construcción, igual que en otras actividades, se solicita para el tema de voladura, porque la expansión, o sea, la onda expansiva de la voladura no solamente es hacia los lados, sino hacia arriba. Y siempre tiene que haber un rango de altura que se debe respetar. Por otro lado, también, cuando uno hace voladura, no solamente en minería, sino también en cualquier otra actividad de construcción, uno solicita la restricción del espacio aéreo del lugar con mucho tiempo de anticipación. Incluso en minería ya se piden lo que son los permisos de voladura y se hace mención del plan hasta un año antes, porque siempre hay una planificación constante, igual como lo hicieron en Loma Cobal, igual como lo hicieron. Tenemos esa imagen de esa explosión que se hizo para iniciar la ampliación del canal de Panamá. En todos esos momentos se pide restricción del espacio aéreo. Entonces, hay algunas cosas que no debieron haberse metido en el contrato porque ya hay normas que lo regulan, pero sin embargo se metieron y eso hizo que algunas personas tomaran esos puntos para entonces sustentar lo que sustentaron. Y la otra cosa también, el tema de la contaminación que hemos estado hablando, todavía hasta el día de hoy nadie ha podido probar realmente que hay contaminación y mucho menos afectaciones de salud producto de la actividad. Don Roderick, hay una pregunta final por Pastora Portugal, solamente hago una anotación previa. Sí. Existe en Panamá la ley 407 del 2023 que prohíbe el otorgamiento de concesiones para la exploración, extracción, transporte y beneficio de la explotación de la minería metálica en todo el territorio nacional y que impediría que esto se vuelva a tocar en adelante, a menos que cambie la ley, por supuesto. Pastora Portugal. Don Roderick, yo quisiera saber respecto de que uno de los detonantes para estas manifestaciones fue lo que se vio que el impacto ambiental que estaba ocasionando. Yo quisiera preguntarle a usted sobre la reforestación, ¿por qué no se cumplió? Se dice que no se cumplió con la reforestación y saneamiento de las áreas utilizadas. ¿Y qué me dice usted al respecto, usted como ingeniero licenciado en gestión ambiental? ¿Qué nos dice al respecto? ¿Por qué no se cumplió con este proceso o no se está cumpliendo con este proceso con las áreas que se habían utilizado para la extracción minera? Sí, antes de contestar eso, la 407, la ley 407 es totalmente inconstitucional y posteriormente debe ser declarada así, porque vuelvo y repito, una ley no va por encima de la Constitución. La que permite la actividad minera es la Constitución, no la puede prohibir una ley. Para cerrar el tema de la 407, por respecto al tema de reforestación, es un tema que también se desconoce y no se pudo en su momento, y eso es culpa del Ministerio de Ambiente en su momento de poder explicarlo. Sí se estaba cumpliendo con la reforestación, es más, se llevan más de 4.200 hectáreas reforestadas. Pero ¿qué es lo que pasa con el tema de la reforestación para ser certificada? Una reforestación, cada hectárea, o cuando uno reforesta, y eso lo establece la ley, eso no lo estoy diciendo yo, cuando uno reforesta, no se te da la certificación hasta 5 años después. ¿Y por qué no se te da la certificación por 5 años después? Porque yo no puedo decir que yo reforesté una hectárea
y no le doy mantenimiento y no le doy el seguimiento adecuado y se me pierde esa hectárea en menos de un año. Vuelvo y repito, cuando entra el verano, si no le doy el mantenimiento, si no le doy el seguimiento adecuado, se puede morir. Entonces, hay que entender algo, el proyecto llevaba en operación ya 4 años. O sea, muchas de las hectáreas que se estaban reforestando ni siquiera habían cumplido los 5 años. Entonces, la mala interpretación es que esas hectáreas todavía no estaban certificadas por el Ministerio de Ambiente, pero sí estaban, el Ministerio de Ambiente sí sabía y tiene la documentación porque el Ministerio de Ambiente tiene el plan de reforestación en el cual ya se habían cumplido con la reforestación de 4.200 hectáreas. Eso fue una mala acción por parte del Ministerio de Ambiente en su momento de no poder explicar lo que estoy explicando yo ahora mismo, porque sí se tenían esas 4.000 y están registradas, pero no habían cumplido los 5 años para tener la certificación de haber cumplido. La otra cosa también es que la empresa mantenía un banco de semilla, el banco de semilla más grande que incluso que se tiene en Centroamérica, y eso está totalmente comprobado, en el cual se habían estado recolectando semillas, ya se tenía más de 1 millón de semillas recolectadas de empresas endémicas que eran con las que se estaban reforestando esas áreas. No se estaba reforestando como en otros proyectos que dicen que van a reforestar, pero reforestan con una sola especie, por lo menos pino, teca o alguna otra especie. No, aquí lo que se estaba haciendo era introduciendo al área afectada, se estaba introduciendo especies endémicas. ¿Eso qué quiere decir? Que incluso se trabajaba con la misma comunidad. La comunidad era la que estaba empleada para, primero que todo, recolectar las semillas, segundo, manejar el vivero y tercero, hacer la reforestación en conjunto con las empresas reforestadoras que estaban en el área. Yo incluso conozco empresas reforestadoras que estaban trabajando ahí, empresas panameñas, y de las cuales nosotros mantenemos contacto con ellos, y también todo el mundo se sorprendió cuando dijeron que no se estaba reforestando, pero oye, pues si llevamos llevamos todo este tiempo reforestando, recolectando semillas, tenemos el banco de semillas que está ahí en Coclecito, lo pueden ir a visitar, pero sin embargo el Ministerio de Ambiente no supo explicar en su momento, y por eso es que se dice que no se estaba reforestando, pero sí se estaba cumpliendo con la reforestación, y la prueba está en las imágenes que hay de cómo está el área verde desde que comenzó hasta el día de hoy. Gracias, don Roderick, por su tiempo, por su disposición y su vehemencia. Los micrófonos de Radio Hogar Zona 8, Tertulias y más estarán siempre abiertos para que exponga sus planteamientos, con la advertencia de que aquí también van a estar aquellos que no están de acuerdo con los suyos, ¿no? Y que defienden, sobre todo la iglesia, defiende la vida, que es el argumento que también llevó a los obispos panameños a las calles, porque en la lista que usted mencionó no mencionó la iglesia, estuvieron los obispos de la Conferencia Episcopal allí también pidiendo una reconsideración de este contrato, que también fue como manejado torpemente, ¿no? Eso sí pasó, y trataron de arreglar la cosa y lo que hicieron fue enredarla más. Así que pasó lo que pasó en el país. Así que sí, bueno, micrófonos abiertos para usted siempre, y con ese respeto que lo ha hecho también. Muchas gracias. Poder estar aquí conversando como personas que somos y como adultos que somos para llegar al mejor punto de equilibrio. Vamos a despedirnos de inmediato porque ya está el padre Santiago Benítez, quien va a dirigir el programa Ríos de Agua Viva, a terminar, porque ya está finalizando la semana. Él ha estado con nosotros esta semana en Ríos de Agua Viva, este espacio de catequesis que tiene Radio Hogar para todos nosotros. Gracias a ustedes por su sintonía. Eduardo Soto les da las gracias por estar con nosotros, acompañado de Pastora Portugal, Luis Ruiz, Rubén Polanco en la plataforma digital, Arsenio Samaniego en los controles y Patricia Ocando Camino en la producción. Será hasta mañana. Hasta aquí, Zona 8. Tertulias y más, el espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Les esperamos en la próxima edición de Zona 8, Tertulias y más.